Vamos a dar inicio a la clase dominical de esta tarde, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Amén. Vamos a elevar un ruego a nuestro Señor para que sea Dios quien nos enseñe en esta tarde. Este tiempo lo vamos a consagrar y abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros, para nuestra instrucción, para que siendo instruidos en su verdad, vivamos conforme a esta verdad. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Santísimo Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, venimos delante de ti, Padre, a encomendar en tus manos este corto tiempo que vamos a tener de estudio de tu palabra. Señor, te rogamos que seas tú el que nos enseñes, que sea tu Espíritu Santo usando al siervo que expone la enseñanza como el que está escuchándola también, para que todos seamos edificados en ella. Padre, destruye todo argumento vano que se quiera levantar en contra de la verdad, y que sea, Padre mío, tu palabra, tu semilla, sembrada en nuestros corazones y quede grabada, Padre mío, para que sea ella la que norme nuestra conducta en los días que vivamos en esta tierra. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano que está presente, a los que vienen en camino. Dale tu bendición, Señor, y tráelos con bien y concédenos aprovechar bien el tiempo. En todo momento te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, nuestra adoración y nuestra gratitud, Señor, porque todo lo que recibimos, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de ti, Señor. Y a ti te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar con la clase, hermano. En la clase pasada recuerdo que hablamos acerca de las posiciones que no son bíblicas, ¿verdad? Y que hablan acerca de la creación del hombre. Es el concepto que el ser humano tiene. La gente a través de sus estudios han llegado a esos análisis, ya lo vimos, lo explicamos. Pero también llegamos a introducirnos un poco en que el hombre es creación de Dios. El hombre no se hizo a sí mismo, ¿verdad? Sino que el hombre fue creado separado de la persona de Dios, ¿verdad? No como algunos piensan que como fuimos creados y procedemos de Dios, pues que también nosotros vamos a ser Dios. Eso es imposible, ¿verdad? Dios es único, Dios no puede ser reproducido, sino que Dios en su infinita sabiduría, en su infinito amor, en su infinito poder, creó al hombre. Y lo creó, como estudiábamos, a su imagen y a su semejanza. Vimos nosotros en qué consistía la imagen de Dios en el hombre, ¿verdad? Ahora, podemos seguir analizando este tema acerca de la creación del hombre, ¿verdad? La creación del hombre, como dijimos en la clase pasada, está primero en Génesis capítulo 1, verso 27, y en Génesis capítulo 2, verso 7, dice que allí fue creado el hombre y mujer los hizo el Señor. Entonces, cuando hablamos del ser humano, estamos hablando del hombre y de la mujer. No solo del hombre ni solo de la mujer, sino de ambos, como una unidad. ¿Verdad? Pero quería que continuáramos este estudio y analizáramos un poquito acerca de la forma en que el hombre fue creado, más bien la condición del hombre en el tiempo de su creación, cuando fue creado. Estudiamos que el hombre fue creado con una naturaleza intelectual y una naturaleza moral. Esto difiere mucho de las demás criaturas que fueron creadas. Los animales fueron creados, pero no tienen intelectualidad. Los animales fueron creados, pero no tienen moralidad. ¿Qué significa la intelectualidad en el ser humano? La intelectualidad significa la capacidad que tiene el hombre de obtener conocimiento a través del ambiente que lo rodea y a través de la instrucción, ¿verdad?, académica o de cualquier otra forma que pueda obtenerla, ¿verdad?, y la acumule y sepa usar estos conocimientos, ¿verdad?, y ponerlos en práctica en la vida cotidiana, en las profesiones, en los oficios, dependiendo de la información que haya recibido. Una persona intelectual es la que ha sido bien instruida, bien enseñada en las diferentes ramas, ¿verdad?, de la ciencia, en las diferentes ramas, también en las vicisitudes de la vida,
la persona puede llenar su intelecto, ¿verdad?, de todos los acontecimientos que suceden a su alrededor y de esta manera a aprender a manejarlos también, ¿verdad?, para usarlos de la mejor manera posible. El intelecto puede ser usado, como dijimos en la clase anterior y analizábamos lo que es la sabiduría, ¿verdad? El intelecto adquiere, acumula conocimiento, pero la sabiduría es la que nos enseña cómo hacer uso correcto de estos conocimientos. Ahora, también el hombre fue creado como ser moral. Pero antes de entrar a lo de lo ser moral, vamos a hacer una relación allá. Por ejemplo, los animales dijimos que no tienen intelecto, ¿no? Los animales viven instintivamente. Ellos no acumulan conocimiento ni saben cómo usarlo, simplemente obedecen de forma instintiva, de acuerdo a la influencia que reciban del medio ambiente que los rodea. Mientras que el hombre no. El hombre tiene intelecto y sabe usar el intelecto porque es un ser inteligente, dijimos. La inteligencia, ¿de dónde la recibe el hombre? La recibe del espíritu que le ha sido otorgado de parte de Dios. Leímos en Job que ¿quién es el que pone la inteligencia en el espíritu? Es Dios. Y por causa de que Dios ha dado inteligencia al espíritu del hombre, esta inteligencia es transmitida, ¿verdad?, a través del alma también a las acciones del cuerpo. De manera que somos seres inteligentes. Ahora, el ser humano fue creado también con una condición moral. ¿Qué significa un ser humano ser moral? Ser moral quiere decir que tiene conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Ahora, cuando el hombre fue creado, vamos a verlo más adelantito, fue creado en inocencia, eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces vamos a ver más adelantito también cómo entró en función este conocimiento moral, ¿verdad?, esta naturaleza moral con la cual fue creado el hombre. Pero ¿cómo entendemos nosotros que el hombre tiene naturaleza moral? Es sencillo. Por ejemplo, nosotros, animales, por ejemplo, un animal se puede estar apareando con su hembra, el macho con su hembra, y el animal no tiene ninguna pena, no tiene ningún problema, ¿verdad?, con aparearse con su hembra. Para él le da lo mismo que lo estén viendo o que no lo estén viendo. Pero el ser humano no es así, porque tiene un sentido de moralidad, tiene un sentido de decencia, ¿verdad? Y eso es propio del ser humano, eso no lo tienen los animales. Un león puede venir y tiene hambre y se le lanza a su presa y la devora, y la puede devorar delante de quienes lo estén viendo, y no tiene ningún remordimiento, no tiene algo que le haga cesar de su obra, porque para él es algo natural, eso es instintivo. Entonces él actúa de manera instintiva, mientras que nosotros, los seres humanos, sí fuimos creados con una moralidad. Nosotros sabemos lo que es mentir, que no es bueno mentir. Sabemos que no es bueno matar. Sabemos que no es bueno hacer daño a nuestros semejantes. Y muchas otras cosas, reglas de moralidad que el hombre ha acumulado y ha formado, ¿verdad?, como una norma de conducta, ¿verdad?, en la sociedad en que vivimos. Entonces, por eso que nosotros podemos leer, lo podemos buscar, hermano, en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Lo vamos a dar lectura para que nosotros veamos lo que enfoca el escritor sagrado acerca de lo que es moral. Colosenses 3, versículo 9 y 10. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué dice? No mintáis los unos a los otros. Porque la mentira es inmoral, hermano. La mentira es un engaño. La mentira defrauda. Y eso nosotros entendemos que no es correcto. No hace bien a nuestros semejantes cuando mentimos. Cuando mentimos y nuestra mentira es descubierta, dañamos a la persona a la cual le mentimos. A veces la mentira trae consecuencias bien serias, ¿no?
Y una mentira puede causar mucho daño en las demás personas, aún en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa cualidad que no la tiene ninguno de los otros seres creados, ¿verdad? Solamente los seres humanos aquí en la tierra, ¿verdad? Ese sentido de moralidad. También en Efesios capítulo 4, verso 24, nos habla acerca de esto. El hermano lo lee, por favor. Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos nosotros un concepto de lo que es justicia. Nosotros la vez pasada, en la clase pasada, estuvimos hablando, creo yo, tomamos en consideración esa palabra. ¿Qué es lo que significa justicia? Justicia, si recordamos lo que estuvimos hablando, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? No vamos a darle al que no lo merece, le vamos a dar honra, sino que al que lo merece, ¿verdad? Y al delincuente, al criminal, ¿cómo le vamos a dar honra? ¿Cómo le vamos a dar alabanza? ¿Verdad? La misma palabra nos enseña que dice que las autoridades han sido puestas para castigar ¿a quién? Al malo, para castigar al que hace mal y para alabanza del que hace bien. Entonces nosotros tenemos ese sentido de justicia, ¿verdad? Sabemos distinguir lo que es justo y lo que no es justo. A veces tal vez no actuamos tan justamente en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y a sabiendas de que no está bien, a veces cometemos el error, ¿verdad? Y cometemos injusticia, ¿verdad? Aún a sabiendas, porque desgraciadamente violamos nuestra condición moral, ¿verdad? Nosotros deberíamos siempre estar ajustados a lo que es justo, a darle a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Por eso es que hablamos la vez pasada, si nosotros obramos en justicia, en nuestro hogar vamos a hacer justicia con nuestra familia. El esposo tiene que hacer justicia con su esposa. ¿Cómo? Tratándola bien, honrándola, protegiéndola, cuidándola, ¿verdad? Proveyéndole de todo lo que Dios nos concede, pues hacerla partícipe también de todos los bienes que el Señor nos concede. También ser justo con los hijos. La Biblia dice, no exasperéis a vuestros hijos, sino amonestarlos con disciplina, conforme la palabra de Dios. Exasperarlo quiere decir darles maltrato a tal punto que se desesperen los hijos. Hay padres que cometemos esa injusticia y tratamos a nuestros hijos de manera tan poco despiadada que exasperamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y eso trae como consecuencia que los hijos toman un camino incorrecto, toman decisiones incorrectas en la vida. Entonces nosotros tenemos ese sentido de justicia como creyentes, conociendo ya esta verdad que está en nosotros, tenemos que buscar cómo actuar en justicia. Hablábamos y hacíamos una referencia que lo más justo que puede hacer el ser humano es reconocer a su Creador y darle la gloria, la honra, la alabanza y la adoración que solo su Creador merece. Esto es justo, porque le estamos dando a Dios lo que Él se merece. Yo le voy a rogar que hagan sus apuntes, hermanos, y hagan sus preguntas, porque recuerden, les quiero hacer en este paréntesis, que al final de la clase vamos a dejar un tiempo abierto para preguntas y respuestas. O sea, vayan anotándolas para que no las olviden y vamos a tratar, con la ayuda del Señor, de dar respuesta a cualquier pregunta que salga acerca de lo que estamos estudiando ahorita. Amén. Ahora, otra cosa que tenemos que analizar respecto de la creación del hombre es la semejanza física. La semejanza física del hombre. Dios es espíritu, pero el hombre no solamente tiene espíritu, sino que también tiene alma y tiene cuerpo, como ya lo vimos, ¿verdad?, en la clase anterior. El hombre es tripartito. Hay varias tendencias, hay dos tendencias teológicas respecto a la composición del ser humano. Existe una tendencia que le llaman dicotomía. ¿Y qué es la dicotomía? ¿Qué significa? Es que está compuesto solamente de dos partes, cuerpo y alma. Pero la tricotomía quiere decir que el hombre está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, tenemos evidencia bíblica acerca de la tricotomía del ser humano. Por ejemplo, déjenme buscar
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. No sé si el hermano lo puede leer. Por acá un poco cerca del teléfono, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa es lo que tiene que ser guardado irreprensible? Espíritu, alma y cuerpo. Pero el texto hace una diferencia al nombrar tres elementos: el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso es lo que se llama tricotomía, ¿verdad? Composición de tres partes. Ahora, en Hebreos 4:12, podemos leer, hermano, este texto que nos dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, yo creo que el alma y el espíritu no pueden ser separados. Sin embargo, lo que está queriendo decir el escritor es que la palabra de Dios es tan poderosa que puede llegar a penetrar hasta el alma y el espíritu y el cuerpo. Cuando habla de los tuétanos y todo eso, es tan poderosa la palabra de Dios, ¿verdad?, que llega hasta lo más profundo del ser humano. Eso es lo que quería entender. Pero sin embargo, la parte atinente que estamos estudiando es la existencia del alma y del espíritu, porque dice el texto que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces quiere decir, podemos llegar a una conclusión para no pecar de dogmático, tampoco, no pecar, digamos, para no caer en un dogmatismo, que el hombre está compuesto de una parte material, que es el cuerpo, ¿verdad?, lo cual fue formado del polvo, pero también está compuesto de una parte espiritual. Podríamos decir, los que creemos en la tricotomía, que esa parte espiritual la forma el espíritu y el alma, ¿verdad? Y la dicotomía, pues, cae, ya como hemos hablado, solo dos partes, cuerpo y alma, que es el espíritu también considerado ahí. Entonces, tenemos ya claro el concepto de cómo es la composición del ser humano, ¿verdad? Amén. Eso lo veo yo pues bien claro. Yo creo que lo dejamos por sentado de que está bien entendido. Fíjense bien, vamos a hablar un poco acerca de la constitución física del ser humano. La constitución física del ser humano. No sé, yo quisiera agregar algo acerca de... Después, hermano. Ok. Cuando venga el tiempo de las preguntas, vamos sí, a dar oportunidad para eso. Ya entiendo. El hombre también podemos decir nosotros que fue creado, y hay un texto que quiero que analicemos, que está en Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos 5:14. Sí. Romanos capítulo... No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El texto, la parte pertinente del que está relacionado con la enseñanza que tenemos, él dice que el cual, ¿a quién se refiere de Adán? Que es figura ¿de quién? De Cristo. Del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Jesucristo no fue creado, no fue nacido a la imagen de Adán, sino que Adán fue hecho a la imagen de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para que aclaremos un poquito más este texto, leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Primera de Pedro 1, versículos 19 y 20.
sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya fue destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo era en el 19? Dice, cordero sin contaminación y sin mancha. Entonces quiere decir perfecto, ¿verdad? Ahora, ya existía Cristo como Dios, sí ya existía. Y en la mente de Dios, la encarnación de Cristo ya existía, fíjese bien, en la mente de Dios, aunque todavía no se había manifestado. Porque fue destinado desde antes de la fundación del mundo, antes de que fuesen creadas todas las cosas. Ya en la mente de Dios estaba destinado y estaba diseñado que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, vendría y encarnaría para tomar forma humana, ¿verdad? Entonces Jesucristo ya en la mente de Dios ya existía la forma humana, en la mente de Dios, no manifestado físicamente en la tierra. Pero en la mente de Dios existía ya Cristo con su forma humana. ¿Lo entendemos eso, verdad? Entonces quiere decir, cuando fue creado Adán, fue creado a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es algo maravilloso. A veces cuesta entender este concepto, ¿verdad? Yo no sé si lo entendieron bien, o pues lo podemos explicar cuando venga el tiempo de las preguntas y las respuestas, ¿verdad? Lo podemos explicar con un poquito más de amplitud si algo no entendieron. Pero lo que tal vez no entienden es cómo el hombre fue creado si Cristo no había venido todavía a encarnar. Pero es que en la mente de Dios, Dios es eterno. Para Él todo es un eterno presente. Para Él, tanto el pasado, el presente como el futuro es un presente, ¿verdad? Entonces Dios en su designio ya había designado, ya había establecido que la segunda persona de la Trinidad, su Hijo, el Verbo Divino encarnado, que el Verbo Divino encarnaría para tomar forma humana, pero sin contaminación, sin mancha, sin defecto, ¿verdad? Perfecto. Entonces Adán fue creado a la imagen de este Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, que en la dispensación anterior, en el Antiguo Testamento, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se manifestaba a los seres humanos. Se manifestaba a diferentes personas, se manifestó a Sansón, se manifestó a Josué, se manifestó a diferentes personas en diferentes ocasiones, se manifestó como el ángel de Jehová. ¿Y cómo se manifestó? A Abraham se le manifestó estando Abraham sentado a la puerta de su tienda y vio 3 hombres. Y venían 3, y uno de ellos, ¿quién era? Jehová. Estás hablando de Dios, pero en forma humana. Uno de ellos, los otros 2 eran ángeles que le acompañaban. Pero Jesucristo se manifestaba ¿como qué? Como humano. Eso es lo que le llaman un antropomorfismo. Estábamos hablando en la clase pasada hasta la saciedad de lo que es un antropomorfismo. Lo explicamos bien, yo creo que quedó eso bien claro, ¿verdad? Se manifestó en forma humana. Cuando Josué iba a cruzar al pueblo, el río del Jordán, para tomar la tierra prometida, Josué vio una persona, un ser humano, que estaba con la espada, y le dice Josué, ¿eres tú de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y el Señor le declara y le dice que Él es el príncipe, Él es el que gobierna todos los ejércitos celestiales. ¿De quién está hablando, hermano? Está hablando de la segunda persona de la Trinidad de nuestro Señor Jesucristo, pero en forma humana. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que quedar claro que antes del hombre ser creado, ¿verdad? Antes de que el hombre viniera a la existencia, ya existía el diseño del ser humano en la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Antes de su encarnación. Entonces, Adán fue creado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Adán fue creado primero, ¿verdad? A la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y después, ¿quién fue creado? Eva. ¿De dónde salió Eva? Del cuerpo de Adán.
Entonces, lo entendemos, ¿verdad? No, yo creo que yo lo veo claro al menos, pues no sé si... Amén. Después vamos a ver chance para que pregunten. Ahora, otro punto que es importante, que nosotros tenemos que analizar respecto a la creación del hombre, es que el hombre fue creado en inocencia. Hermano, muchos dicen, yo oigo decir por ahí, no, Dios lo creó santo. No es completamente verdad. Porque lo que veo yo es una falta de conocimiento para poder, definir lo que es santidad y lo que es inocencia. La inocencia es que la persona no tiene conocimiento del bien y del mal. Como por ejemplo un niño. Pues. Vamos a ver, un niño comete errores. Un niño hace cosas indebidas, ¿sí o no? Sí. Pero ese niño es culpable. Es inocente. ¿Por qué? ¿Por qué es inocente? ¿Por qué no es culpable? ¿Por qué no se le imputa pecado al niño que hace mal? Precisamente porque es inocente. Adán fue creado en inocencia. La inocencia es el desconocimiento del bien y del mal. Ahora bien, fíjense bien, la santidad o la justicia, pues la santidad es sinónimo de justicia también. La santidad es diferente, porque la santidad, el significado de santidad es apartado, separado del mal, del pecado, y consagrado a Dios. Entonces, bien, cuando la persona está en estado de inocencia, la inocencia es sin pecado, hay impecabilidad en la inocencia. No peca la persona, porque no hay una ley que esté transgrediendo. Entonces la persona, cuando esa inocencia es probada, allí se va a manifestar, ¿verdad? Si es santo o no es santo. Si la inocencia es probada y vence, entonces la persona, ¿verdad?, va a ser una persona santa, porque es separada del pecado. Porque al ser probado, ya hay una ley, hay algo que se le prohíbe hacer. Como en el caso de Adán, por ejemplo. ¿A Adán qué cosa se le prohibió? No comer del fruto del árbol del bien y del mal. Pero ¿qué es lo que pasó? Siendo inocente, pero tenía ese conocimiento de ese mandato que le dio Dios, una ley. No comas de ese árbol, porque el día que él comiere, ciertamente morirás, le dijo el Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva? Desobedecieron. Entonces ya dejaron de ser inocentes. Ya conocieron el mal. Por eso el fruto del conocimiento del bien y el mal, ¿verdad?, llegó a ellos y entró a ellos. Entonces dejaron de ser inocentes y se convirtieron ¿en qué? En conocedores del bien y del mal. ¿Ya me entendieron? Lo entendieron, bueno. Cuando la persona es probada, ahora, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿verdad?, que conocemos el bien y el mal ahora, pero a la persona se le dan leyes, mandamientos, ordenanzas. Si nosotros obedecemos esas leyes, esos mandamientos y esas ordenanzas, ¿cómo nos podemos calificar? Como justos, como santos. Pero si la desobedecemos, ¿cómo nos podemos calificar? Como pecadores. ¿Por qué? Porque hemos transgredido una ley, una ordenanza, un mandamiento que se nos ha dado. Pero eso no fue el caso de Adán. El caso de Adán fue creado en inocencia hasta que transgredieron el mandamiento que Dios le había dado. Entonces perdieron la inocencia. Y como se suele conocer en los que estudian de acuerdo al sistema dispensacional, ¿verdad?, la primera dispensación fue la de la inocencia, la segunda dispensación fue la de la conciencia. Entonces ya el hombre tuvo conciencia, tuvo conocimiento
de lo bueno y de lo que es malo. ¿Verdad? Ahora, esa conciencia se activó después de que el hombre y la mujer pecaron. Antes no estaba activada. Entonces Dios puso, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia en el ser humano? Es un tribunal, ¿verdad? Es un tribunal que nos dice, que nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, fíjense bien que no somos nosotros los seres humanos los que tenemos la capacidad de establecer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está caída. Y lo que a veces nosotros decimos que es bueno puede ser malo. Y a veces lo que nosotros decimos que es malo ahora es bueno, puede ser bueno. Entonces, como dice la Escritura, llamarán a lo bueno malo y a lo malo llamarán bueno. Ahora se dice que esta nueva corriente de, ¿cómo se llama esto? Bueno, de aprobar lo que es el homosexualismo, por ejemplo, las naciones y muchos gobiernos han concurrido en que eso es algo bueno, que es un derecho que tienen los seres humanos de escoger la sexualidad que ellos quieren. Pero que la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice? Que eso es abominación delante de Dios, ¿verdad? No somos nosotros los que lo decimos, ¿no? Es Dios en su palabra. Entonces, están llamando a lo que es bueno, malo, y a lo que es malo, están llamando bueno. Ahora nosotros, por ejemplo, los padres de familia, en nuestra nueva corriente, el humanismo ha afectado mucho a la sociedad humana e incluso a las iglesias cristianas. La manera como criamos nosotros a nuestros hijos. No es que hay que permitirles que ellos aprendan a desarrollarse, vivan como quieran, que hagan lo que les parezca mejor, pues, y hay que permitírselo, no pueden estarlos reprimiendo, hermano, y a veces eso ha llegado a un extremo, a tal punto de que el niño crece, se desarrolla y aprende a hacer lo que le da la gana. En la sociedad humana se ha perdido el respeto por los padres, porque eso fue lo que aprendieron los niños. Se ha perdido el respeto en las escuelas por sus maestros. Se ha perdido el sentido de moralidad en los seres humanos. Ahora mira usted, hermano, y ahora cualquier persona la va a ver semidesnuda en las calles y no significa nada para ellos, para eso no tiene ninguna importancia. Pero fíjense que se ha perdido el sentido de la moralidad. La injusticia se manifiesta por todos lados, hermano. Ahora los delincuentes han avanzado en su desarrollo, en la práctica de la delincuencia, que hasta los gobiernos de algunos países, ¿verdad? No puedo decir todos, pero algunos países han incurrido en asociarse con los delincuentes para recibir beneficios. Eso es una realidad en nuestros días, hermano. Y yo le decía, cuando un hermano me preguntaba, le decía, no, con el mal no se puede negociar. El mal, dice la palabra de Dios, que tenemos que reprender el mal. Reprenderlo, ¿verdad? En el nombre del Señor. Ahora, hablando de la inocencia y de la santidad, creo que quedamos claros en este concepto, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la inocencia y qué es la santidad? El hombre fue creado en inocencia, perdió su inocencia por el pecado. Ahora el hombre puede llegar a ser santo, ¿verdad? Siempre y cuando sus pecados sean perdonados y él se aparte de todo lo que es pecado, de todo lo que es maldad, de todo lo que es injusticia, y se consagre a Dios. Ahora, vamos con otro punto importante. Y vamos a ver los elementos del hombre. Existen, dijimos, 3 elementos en el cuerpo del ser humano. Hablamos de la tricotomía. Existe el cuerpo, el alma y el espíritu. Ahora, si nosotros comparamos al hombre con las demás cosas creadas, por ejemplo, comparamos al hombre con las plantas y con los animales, nosotros vemos que las plantas son sensibles, son sensitivas, ¿verdad? Si uno le pega con un arma punzante o cortante a un arma, pues lo más probable es que esa planta que se seque,
se marchitan y se secan, porque son sensitivas, pero no tienen alma. Sin embargo, los animales sí tienen alma, pero el alma de los animales es diferente al alma del cuerpo, al alma del ser humano. El alma de los animales está ligada y gobernada por sus instintos, pero el alma del hombre está conectada no solo con el cuerpo, sino con su espíritu, con el espíritu del hombre. Entonces, y eso es lo que nos hace diferentes de los animales. Porque nosotros tenemos espíritu, por lo cual nosotros tenemos varias cualidades por causa de que tenemos espíritu. Primera cosa, tenemos la habilidad, la capacidad de podernos comunicar con Dios y de entender las cosas de Dios. Porque la misma Biblia nos enseña y dice que las cosas espirituales se tienen que discernir como espiritualmente. Entonces, lo de Dios, recordemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Y las cosas de Dios son espirituales. Entonces, para que nosotros podamos entender las cosas de Dios, tenemos que estar vivos espiritualmente. Amén. Entonces, el espíritu es lo que nos da la habilidad, la capacidad de poder entrar en contacto con Dios. Porque tenemos espíritu, somos inteligentes. Los animales no son inteligentes, aunque quieran hacerlo aparecer así en muchos programas de televisión. Es cierto que los animales pueden desarrollar ciertas habilidades, pero no son inteligentes, son guiados por su instinto. Y ellos reciben información y reciben impulsos de lo que les rodea y aprenden a manejarse unas cosas, pero es algo mecánico. No es como la inteligencia. La vez pasada estábamos definiendo lo que es la inteligencia, ¿verdad? Y decimos que es la capacidad de poder, cognitiva, de poder percibir, analizar, ¿verdad? Tomar control de cosas, hacer cambios. Son varias las cualidades que tiene la inteligencia en el ser humano, las cuales el animal no las puede hacer. Vamos a dejar hasta aquí la clase, hermano, y vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas. Sin embargo, quisiera que en la próxima clase, para continuar, vamos a ver las 3 posturas diferentes respecto del alma. Respecto del alma, vamos a analizar cómo el ser humano adquiere el alma, en qué momento el ser humano recibe el espíritu y por consecuentemente el alma. ¿En qué momento? Si en la gestación o cuando nace o antes, ¿quién lo hace? ¿Cómo es transmitida al ser humano el espíritu y el alma? Lo vamos a analizar en la próxima clase. Por lo tanto, ahora Dios me les bendiga y